Espera que entren tus compañeros. Bueno, jóvenes, con respecto a su examen, bueno, todavía no los califico. El próximo, el próximo lunes, eh, bueno, perdón, el sábado, entre la tarde y noche, yo voy a subir las calificaciones al SAIS, si es que lo permite, para que ustedes vean sus calificaciones, ¿sí? En algún momento dado, si hubiera alguna modificación o algo que se pudiera alterar, pues lo haríamos el lunes, ¿sí? Entonces, ahorita no los he calificado, ni siquiera he empezado a calificar. En principio, no sé si tratarlo enfrente de todo el grupo, pero es que hay una persona que no ha asistido a ninguna clase. Entonces, pues ya hasta que tenga yo todos sus antecedentes, ya me voy a enfocar a ella, porque en principio me parece que desde el primer examen, no, bueno, el examen sí lo ha presentado y lo que me causa rareza, porque no asiste a ninguna clase, ¿sí? No sé si la anterior lo mismo. Pues yo pensé que en este se iban a dar de baja algunos. Sí, en principio uno, no sé si de este grupo o de otro, se dio de baja, entonces yo pensé que también el alumno pues ya nos estaba presentando y que ya se había dado de baja. Pero ¿cuál es la sorpresa? No, presentó el examen, entonces, pues eso no es válido, ¿no? No es válido en principio. Pues eso es lo que nada más quisiera yo más adelante aclarar con la persona indicada. Nada más se lo hago abierto para que porque no hay otra forma de comunicarme con la persona que si está ahorita presente debe saber a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Y si no está, pues fíjense entonces cómo me comunico, o sea, no es una persona que esté totalmente ligada al grupo, entonces si no está, no sé si le avisen o qué, y nada más se presente el día del examen, y pues eso no es válido, ¿sí? Bueno, eso no va a ser una aclaración que quería yo hacerle, y ni digo la persona, simplemente nada más tengo que ver todo, y ya el lunes lo aclararíamos, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues ahorita pues no les puedo preguntar si hay dudas porque pues ya terminamos un tema importante que fue el transistor bipolar, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver lo que nosotros vamos a conocer como transistor de efecto de campo. O JFET, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a ver entonces que hay una familia de transistores, ¿sí? Nosotros iniciamos con el primero que fue el transistor bipolar. La diferencia de los dispositivos que vimos en un principio, estos transistores en principio todos son dispositivos de control, ¿sí? De control. Acuérdense que ustedes lo que van a hacer en un circuito eléctrico, ¿sí? Al poner un dispositivo electrónico, es precisamente controlar ya sea voltaje, ya sea corriente o ya sea potencia, ¿sí? Todos están conectados entre ellos. Entonces vamos a ver, jóvenes, que como en todo, ¿verdad? Más o menos hay un árbol genealógico. Vamos a poner lo que es el transistor, ¿sí?
como nombre genérico. Genérico, pues es el nombre general. Bueno, de ese transistor, jóvenes, ya vimos esta parte. Que es el BJT. Ok, que me apoyo, ¿no? BJT, ¿sí? Que ya dijimos, ¿verdad?, que es Bipolar Junction Transistor en inglés. Y dijimos que era ¿qué? ¿Por qué se llama bipolar? A ver si se acuerdan, jóvenes. En el caso del bipolar, teníamos dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Entonces, esta es la parte que ya dejamos atrás, nada más para a ver si todos nos acordamos, para empezar a ver, fíjense bien, como vamos a ver otro tipo de transistor, pues lo tenemos que comparar con el que ya vimos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo en un momento dado cuál utilizarían en un momento o en otro, cuál utilizarían. Entonces, en esencia, la diferencia estriba precisamente en que uno es bipolar y el otro es unipolar. La palabra lo está diciendo. Bipolar, ¿qué implicaba, jóvenes? Acabamos de pasar el examen, jóvenes. ¿Tiene dos polaridades? No, La movilidad entre los electrones y los huecos. exactamente, señorita, muy bien. Está bien. Ya al rato le pregunto porque ya estoy conociendo su voz. Sí, ojalá que todo el mundo le esté dando, ¿eh? Sí, efectivamente es la movilidad que existe dentro del dispositivo. En el caso del bipolar, ambos portadores eh, funcionan, tanto huecos como electrones. En cambio, en el transistor, que es el que vamos a empezar a ver el día de hoy, su nombre es JFET. Aquí nada más existen dos tipos, canal N y canal P. ¿Sí? Su nombre lo que quiere decir es Junction Fit Effect Transistor, ¿sí? O sea, transistor de efecto de campo de unión. ¿Sí? Y vamos a completar más o menos, porque no es todo el árbol genealógico de los transistores, sino son los que más nos vamos a poder acercar en este semestre. Existe, ¿sí? Fíjense que todos están a la misma altura, o sea, todos tienen la misma importancia en su momento, ¿sí? Después de que nosotros veamos el JFET, existe un dispositivo que se llama MOSFET. Existe otro que se llama MESFET. ¿Sí?
En el caso del MOSFET, jóvenes, los dispositivos llevan los nombres, los vamos a poner, aunque eso va a ser después del JFET, unos que se llaman de empobrecimiento. Y otros que se llaman de enriquecimiento. Y esos son los MOSFET. ¿Y qué significa MOSFET? Es transistor de efecto de campo semiconductor de óxido de silicio. ¿Sí? Es lo que quiere decir MOSFET. El MESFET es un dispositivo que se está trabajando actualmente, o sea, bueno, no tan actual, ya tiene un rato, pero es de los últimos que están haciendo. La diferencia de ese dispositivo es que trabaja en lugar de, porque todos estos de aquí para atrás, todos hemos visto que trabajan principalmente con el material de silicio como semiconductor. En cambio, el MESFET, ese trabaja con, aquí lo vamos a poner porque de aquí en adelante, si es que llegamos a ver bien, es GA, perdón, es AS. ¿Qué quiere decir GAAS? Arseniuro de galio. Exacto, con el arsenuro de galio. Eso hace que el dispositivo, y van a ver que empieza a haber una serie de dispositivos que ya no tienen como elemento semiconductor al silicio, sino que empiezan a ser, pues como en todo, ¿no? Empiezan a averiguar y la gente que está dedicada precisamente pues a la generación de estos dispositivos encontraron que este material es un compuesto y eso hace que entonces sea mucho más rápido, o sea, la movilidad interna del dispositivo sea mucho más rápida. Esto se utiliza mucho, principalmente el MOSFET y el MESFET, se utilizan en lo que es la parte lógica. Ya ven que ahorita la mayoría de lo que es la electrónica pues está enfocada precisamente a eso, a la electrónica digital, ¿sí? Se ha medio perdido, y sí es verdad, ¿no? Se ha medio perdido lo que es la parte analógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo digital es lo que se puede trabajar y hacer en principio más cosas, aunque en la parte de electrónica lineal, o sea, la analógica, pues todavía se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es la gente busca dónde está el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha implementado principalmente el MOSFET, el MESFET? Y fíjense, les voy a decir de otros más que se llaman el BMOS, el TMOS, ¿sí? Y la IGBT, ¿sí? Ese IGBT, no sé si nos vaya a dar tiempo, jóvenes, pero hay un tema muy importante que lo vamos a tener que cubrir, con que ustedes averigüen esa parte, porque no creo que podamos terminarla, ¿sí? Es la parte, fíjense bien, esa parte se llaman tiristores, ¿sí? Los tiristores son dispositivos de más de dos uniones, Siguen teniendo nada más 3 terminales, pero principalmente son dispositivos de potencia, ¿sí? En esos circuitos de potencia, como familia de tiristores, entra lo que son el SCR, que es rectificadores controlados de silicio, y los tiristores, ¿sí? Los tiristores que son dispositivos de control en AC, ¿sí? En AC. Es prácticamente de los pocos dispositivos que ustedes van a poder controlar la corriente alterna con ese dispositivo, ¿sí?
que se llama eh, de la familia de los tiristores y ese se llama TRIAC. El dispositivo que va a controlar la corriente alterna se llama TRIAC. Y para que esos dispositivos trabajen, existe un dispositivo que se llama DIAC. DIAC es básicamente un disparador para que funcione como ustedes quieran en un circuito dado, ¿sí? Esos son los principales dispositivos de potencia hablando de tiristores. Pero existe uno que les acabo de decir por último de la familia de los transistores, que es el IGBT, Insulator Gate. Es un dispositivo muy semejante al FET, pero es con puerta aislada. Entonces es una combinación de un transistor bipolar con un transistor de efecto de campo, ¿sí? Entonces empiezan a haber recombinaciones para generar dispositivos más complejos, pues más a la actualidad, dependiendo de las necesidades que se tengan en un momento dado, ¿sí? Acuérdense que sobre todo en lo que es la integración, ¿sí? O sea, lo que son circuitos integrados, pues ya ahorita la integración es a gran escala. ¿Qué quiere decir? Que en un chip, o sea, en un cuadrito de menos de eh, qué tamaño será, como la cabeza de un alfiler, ¿sí? Existen, ya ahorita actualmente existen, ¿sí? Millones de transistores por centímetro cuadrado, ¿sí? Esa es la tendencia. ¿Tendencia cuál? Bueno, pues que hacer algo semejante a lo que es el cerebro humano, ¿sí? Nosotros bueno, yo ahorita no me acuerdo cuántas dendritas son eh, cada parte de lo que es la memoria, ¿sí? Bueno, pues hacia allá va lo que es la parte de la electrónica, ¿sí? Entonces, están tratando pues de hacer los mentados chips que tengan partes ya, o sea, partes casi comparativamente a lo que es el cerebro. El problema grande es la disipación de calor, ¿sí? Ya se puede hacer integraciones de muchos elementos en un área pequeñita, aunque se estén trabajando en la parte como interruptores, o sea, en saturación y en corte, que prácticamente no disipan energía. De todos modos, como son tantos elementos, se llegan a calentar. Ustedes véanlo simplemente en su computadora. Pues trae un ventilador, porque llega un momento en que, aunque tengan disipador, no puede alcanzar a sacar todo el calor que hay interno. Entonces tienen que forzar la circulación de aire para que se enfríe, ¿sí? Porque ese es el principal problema que se tiene, que la temperatura cuando empieza a elevarse, pues empieza a hacer cosas que no, o a dañarse, ¿sí? Entonces, ese es el panorama, jóvenes. Entonces van a ver ustedes que ahorita apenas están tentando, o sea, están apenas vislumbrando eh, el, eh, el mundo de la electrónica, ¿sí? En nuestro caso, muchos de ustedes, esperemos que no, ¿verdad? Pero en la forma en que salga uno y vaya uno a pedir trabajo, pues dependiendo de las necesidades principalmente y después de las características de cada uno de ustedes, pues van a tener que aceptar un trabajo que a lo mejor no sea el 100% de lo que ustedes quisieran hacer desde el punto de vista de la electrónica, que es entrar a lo que es dar mantenimiento, ¿sí? Se los digo porque esa es la gran puerta en lo cual las personas pueden entrar a trabajar. Y cuando ya se tiene el por la presión de los dineros, pues la gente toma a veces senderos que no hubieran querido tomar. Bueno, pero pues así es la vida, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que hay mucha parte de lo que es la investigación. Ustedes lo saben que, bueno, pues esta es una parte. O sea, es como seguir subiendo el edificio. Cuando a alguien le entusiasma ahora sí que averiguar las cosas,
pues existen los posgrados, ¿sí? Existen los posgrados en muchas instituciones, ¿sí? Empezando por la nuestra, ¿verdad? Nosotros ahí en la CIMA tenemos el departamento de posgrado, en el cual ustedes, a través de, eso, de esa parte de la escuela, si ustedes cumplen el 100% de sus, no es cierto, no es el 100%, el 90%, a lo mejor hasta menos, no estoy muy bien entrenado, hagan de cuenta que fuera el 80% de sus materias asignadas en en un posgrado, eso les da en automático el título de ingenieros, ¿sí? O sea, no tienen que hacer más que una presentación y en automático se liberan de lo que es la titulación como parte de su terminación de sus, en este caso, de la licenciatura, ¿sí? Y de allí, bueno, pues hay gente que, de verdad, hay gente que ha pasado allí por nuestras aulas, pues que han obtenido de alguna forma, yo no sé, así a ciencia cierta, porque no les puedo decir, pues agarran este caminito y llegan al MIT. El MIT lo nombro porque es pues es la catedral de nuestra carrera, ¿no? O sea, es en la parte esencial. ¿Por qué por qué esencial en nuestro caso? Bueno, porque estamos junto a un país de muchísimo mayor índice de dinero que nosotros, entonces tienen unas instituciones pues que difícilmente podríamos tener nosotros, ¿sí? Entonces el MIT, que es el tecnológico de Massachusetts, eh, yo ahora sí que prácticamente hemos tenido dos de nuestra carrera, o sea, de electrónica, que han estado ahí en el MIT, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? Que ustedes no saben el potencial que tienen, de verdad, el potencial que tienen cuando ustedes terminan una licenciatura. Si ustedes se ponen listos y empiezan a tocar en las puertas efectivas, pueden llegar a muy lejos, jóvenes, ¿sí? Fíjense, de entrada hay gente que pues simplemente por conocido, por lo que ustedes quieran, consiguen una beca, de inmediato salen del país. ¿Y cuál es la importancia de salir del país? Bueno, pues darse cuenta que existen otros mundos, de verdad existen otros mundos. Y eso se los digo desde ahorita. Traten, a lo mejor es un mal consejo, jóvenes, pero traten de no adquirir compromisos, como cuáles, pues de casarse luego. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, yo empezando he tenido compañeros que, digamos, se han casado porque tienen una novia o un novio que ya tienen un rato y dicen, bueno, pues ya terminaste, bueno, pues ahora el siguiente paso es casarnos. No, jóvenes, de verdad es un error porque van a ver que apenas empiezan realmente a vivir, a explotar lo que han estado eh, tratando de adquirir durante, pues fíjense, yo calculo una persona normalita, se echan 22 años de su vida dándole a esto para llegar al final y ¿y qué pasa? ¿Qué pasó? Se apagó esto. Profe, Sí, 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 el ya veo que compañero, se el fue la... compañero, ¿Dónde? el compañero Rafael estaba en clase y se le fue el internet un segundo y ya no lo deja volver a entrar. Sí, y a mí también, porque algo pasó que ya no tengo señal. Espérame tantito.
Bueno, jóvenes, disculpen. Bueno, pues ahí le vamos a parar al monólogo y vamos a seguir con nuestro dispositivo que es el JFET, ¿sí? Entonces, como estamos tratando en el inicio ahorita, ¿sí me ven y todos me oyen? Sí, profe. Sí, Sí, profe. gracias. Entonces vamos a ver entonces un comparativo rápido, ¿sí? Este era el bipolar junction transistor, ¿sí? Y dijimos que para controlar la corriente en este dispositivo teníamos que tener una corriente. Entonces, fíjense, la corriente que íbamos a controlar o que controlamos en un bipolar es la corriente de colector, ¿sí? ¿Y quién la va a controlar? Otra corriente, ¿sí? La corriente control, así la podemos llamar, de control. ¿Cómo se llamaba esa corriente de control? La corriente de base. Exacto, gracias, señorita. La corriente de base. Entonces, fíjense bien, porque es importante que ustedes, al tener ya la visualización de los transistores, tienen que empezar a ver, pues en principio, así a grandes rasgos, cuáles son las diferencias para usar uno u otro, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en el caso del bipolar, es un dispositivo de control de corriente controlada por otra corriente, ¿sí? En el caso del JFET, ¿qué vamos a poner? Este es JFET. ¿Sí? Comparativamente con el BJT, nosotros vamos a controlar una corriente que se llama D, que es de drenaje, ¿sí? Una corriente D por medio de un voltaje que va a ser el VGS. Ahorita, bueno, para que no quede como incógnita, las terminales de mi dispositivo, en este caso JFET, una terminal es la compuerta, la otra es la fuente y la otra es el drenaje, ¿sí? Son los nombres de esas terminales. Entonces aquí al poner que yo voy a controlar esta corriente de drenaje, que normalmente es de drenaje a fuente, bueno, hay ciertas bemoles que vamos a tratar de aclararlas ahorita, pero en principio es una corriente, pongámosla ahorita así, una corriente controlada por un voltaje, JFET. En el bipolar era una corriente controlada por otra corriente. Entonces ya ven cuál es la diferencia. Uno va a ser controlado por corriente y el otro es controlado por voltaje. Eso es muy importante. Es la esencia de la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces a partir de ahí, jóvenes, como estamos pues medio comparando entre lo que es un bipolar y un JFET, bueno, el JFET, vamos a empezar a hablar de las características del JFET, que son el dispositivo que nos interesa ahorita empezar a conocer. Comparativamente, y eso va a ser para todo lo que voy a decir de aquí en adelante,
comparativamente vamos a ver que tienen una alta impedancia de entrada, una alta impedancia de entrada, ¿sí? La ganancia de voltaje en corriente alterna típica para amplificadores del bipolar, ¿sí? Son mucho mayores que para los del JFET. ¿Qué quiere decir? Que como amplificador de voltaje, su función del bipolar es más efectiva que la del JFET. O sea, el JFET amplifica muy poquito, ¿sí? El JFET, jóvenes, es mucho más estable con respecto a la temperatura que el bipolar, ¿sí? O sea, el JFET es muy estable con respecto a la temperatura. Y sobre todo, es esta parte, o sea, esta característica del JFET comparativamente con el bipolar. El JFET se hace en áreas muchísimo más pequeñas que el bipolar. O sea, es mucho menos complejo hacer, o sea, ya los que se dedican a hacer esto, hacer un JFET que un bipolar, ¿sí? Por eso es que en la mayoría de los circuitos que ustedes trabajan actualmente están hechos a base de, ya sea de JFET, y bueno, eso ya como que pasó tantito, pero ahorita en la actualidad la mayoría de los dispositivos, y sobre todo si son de conmutación, están hechos con dispositivos MOSFET, ¿sí? Bueno, eso ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Nada más rápidamente una comparación. En tiempo poquito atrás, las compuertas que ustedes utilizan, ¿verdad? Las compuertas AND, NOR y todas esas, estaban hechos a base de dispositivos de bipolares, que era toda la tecnología TTL. No sé si alguien todavía utilizó esa tecnología, que era transistor logic, era lo que decía, eso era lo que quería decir TTL. Bueno, toda esa gama de compuertas se cambió y todos, inclusive traen hasta el mismo número, ¿no? Es que traen un significado, que todos esos se cambiaron a MOSFET, ¿sí? Entonces ahora todas las compuertas están hechas a base de MOSFET, sobre todo o principalmente por la rapidez, son mucho más rápidas que las TTL, ¿sí? La TTL tenía muchas limitantes. Una de ellas es que nada más trabajaba hasta 5 volts, ¿sí? En cambio, la tecnología MOS puede trabajar hasta 18 volts, ¿sí? Bueno, eso es los cambios rápidos que hemos visto entre una tecnología y otra, ¿sí? Bueno, entonces, esto, jóvenes, es la parte comparativa de lo que es el JFET, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver el concepto ya real de cómo más o menos está conformado mi transistor, ¿sí? Fíjense bien, aquí acabamos de decir que puede ser de canal N o de canal P. Vamos a poner, pues ahora sí como dice en el dibujito, para poder empezar a ver cómo está constituido el JFET. Esta es una barra de silicio, jóvenes. Esta barra de silicio, así como está ya dopada, o sea, ya tiene alteraciones. Entonces, en ese momento, este material puede ser de canal, o sea, de material N, que si este es de material N, toda la barra, se dice que es entonces una base para el transistor de efecto de campo de canal N. Si esta barra fuera dopada con material para que diera material P, entonces este sería un canal P. Todos
Entonces, esa es la esencia. Se parte de una barra, ¿no? De una barra de silicio, ¿sí? Aquí fíjense bien, no existe, aquí sí en el JFET no existen transistores de germanio, todos son de silicio en el JFET. Entonces pueden ser de canal N o de canal P. ¿Cómo es de canal N? Bueno, pues que toda la barra sea de material N. Aquí lo voy a poner aquí abajito, que este es de canal N. ¿Por qué? Porque ya le dijimos en el caso del transistor bipolar, porque la mayoría, a ver si se acuerda alguien, ¿por qué la mayoría de los circuitos que hace la gente utiliza transistores NPN y no PNP? La forma Porque que el, la corriente, ¿Perdón? por la forma que mueve la corriente, ¿Y cuál es el modo que se mueve la corriente? o sea, que sale la corriente por el emisor y No, no la corriente por el emisor. no, no, acuérdese que De positivo a negativo. no, Debido a que se utiliza más por la movilidad de los electrones. exacto, señorita, exacto, ya, después le pregunto su nombre. Bueno, exacto, es que la movilidad es más fácil que sea por electrones que por huecos. La movilidad, para que haya huecos, tiene que haber habido un desplazamiento de un electrón. En cambio, en el movimiento de un electrón es directo. Por eso todos los elementos que son movidos por electrones son mucho más rápidos que los movidos por huecos. Todos. Entonces, igual va a ser en este caso. En la mayoría de los problemitas que vamos a hacer, va a ser con material N. Material N. Entonces, fíjense bien, seguimos con la descripción más o menos de cómo está formado mi JFET. Entonces ya dijimos que es, en este caso, podía ser material P. Bueno, ya dijimos por qué tiene que ser material N. Bueno, a esa barra, jóvenes, lo que se le hace es que se le va a incrustar. En ambos extremos, se le va a incrustar un material opuesto al que es el canal, ¿sí? Si este es canal N, entonces estos son material P. Estos son semiconductores de canal P, ¿sí? Y estos, por eso dicen que es muy, muy fácil hacer un FET. A esto nada se le agregan unos contactos óhmicos. Un contacto óhmico es lo que se hace es que se pone un metal con el semiconductor, ¿sí? Y se genera la terminal que nosotros queremos. Fíjense bien, lo estoy poniendo en este nada más está el contacto con el material. Pero al mismo tiempo, esto lo hacen externamente. Ponen un contacto y lo voy a poner así. Es un cable, hagan de cuenta que lo pasan por abajo y sale del otro lado para que se conecte exactamente en la misma forma que se conectó este primer semiconductor, ¿sí? Material P. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que yo meta aquí le va a llegar al mismo tiempo al otro extremo, al mismo tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué le vamos a meter. Eso es con respecto a esta terminal. Después vemos que está prácticamente la barra. Entonces, en un extremo van a poner contacto óhmico. Si no se pudiera, o sea, si no se pusiera este contacto óhmico, no hay forma de que ustedes puedan conectar o anclar una terminal, o sea, este es un conductor, para que ustedes lo puedan manipular. Entonces, esto queda conectado y esto queda conectado en ambos extremos, ¿sí?
en ambos extremos. Entonces vamos a darle ya los nombres. Aquí vamos a ponernos muy listos, jóvenes, porque hay una variante en lo que es la esencia de cómo funciona el JFET. Fíjense bien, vamos a ponerle los nombres. Esto para mí es el drenaje. Dren es drenaje. Esta es una S. Perdón. Es una S de source, que quiere decir fuente. Y la tercera terminal, que es la que va a controlar a todo esto, se llama gate, o sea, es con la letra G, ¿sí? Que es compuerta. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver en la mayoría de los libros, como pues vienen prácticamente en inglés, todos vienen con D, que es, aquí no hay mucha vuelta de hoja, de drenaje, gate, que es compuerta, y source, que es fuente. Todos. Sí, profe. Gracias. Profe. Entonces viene la pregunta, a ver si todo el mundo se acuerda. Fíjense bien, jóvenes, siempre que vean ustedes, aquí donde hay una unión, acuérdense que nuestra esencia, eso es lo que nunca, nunca deben de olvidar. ¿Cuál es la esencia? Pues nuestra unión PN. Y la unión PN nos daba el concepto que nosotros tenemos como un elemento rectificante, todos. Y todos saben, o pretendo yo que todo el mundo sabe, cuál es el concepto de lo que es la rectificación, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan del primer elemento que vimos, que fue el diodo, aquí tenemos otra vez las uniones PN, PN, PN. Fíjense, y tengo en todas sus terminales, no hay nada conectado a ellas. Entonces yo pregunto, si se acuerdan de mi transistor, o perdón, de mi diodo, y yo lo ponía así en la mesa, y yo en automático me empezaba yo a darme cuenta de que ese dispositivo, cómo se, perdón, cómo se comporta ante nosotros. O sea, un diodo que no está polarizado, internamente, cómo se está comportando. Como un circuito abierto. Exacto, joven, exacto. ¿Por qué? Porque no hay movilidad interna, ¿estamos de acuerdo? Como no hay nada, entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe, o sea, no hay ninguna corriente, ni de huecos, ni de electrones, por lo tanto, no hay corriente. Si la corriente prácticamente vale cero, entonces entre sus terminales, para mí, su comportamiento es como si fuera un circuito abierto. ¿Todos? Bueno. Entonces, para que suceda eso, se genera una zona de vaciamiento. Le vamos a poner sin que esté polarizado, jóvenes, se genera una zona de vaciamiento alrededor de ellos. Si se acuerdan, esa zona de vaciamiento, ¿qué implica o qué es?
Esto ustedes lo conocieron como la región de empobrecimiento. Todos. ¿Y qué pasaba en esa región de empobrecimiento? ¿Qué pasa en ella? Esa región de empobrecimiento es igual de este lado, ¿eh? No le pongo la línea porque si no después se confunde. Pero este es igualito a este, o sea, lo que le pase a este o a este es igualito en ambos lados, ¿sí? Entonces, a ver si alguien se acuerda qué se entiende por región de empobrecimiento. ¿Es donde empieza a perder? ¿Entiende? ¿Es donde empieza a perder energía? ¿No? ¿O O sea, acuérdense, no tiene ninguna polaridad. Y al no tener ninguna polaridad, se genera esa región de empobrecimiento. Ahora yo pregunto, ¿qué entienden o qué entendieron ustedes que pasa en esa región de empobrecimiento? Otra vez nos podemos trasladar a nuestra unión PN del diodo. ¿Nadie? Bueno, la región de empobrecimiento, jóvenes, es la que no contiene portadores. Por lo tanto, en esta región no existen ni huecos ni electrones, por lo tanto, no hay movilidad, o sea, no hay conducción, ¿sí? O sea, por eso es que no puede conducir todos. Por eso es que nosotros, cuando esa región de empobrecimiento, cuando se polarizaba inversamente, se hacía tan grande que internamente en mi diodo no había portadores de ningún tipo y por eso se decía que no existía corriente y por eso tenía una impedancia muy grande, polarizado inversamente. Ahorita aquí, sin polarización, se genera esta zona de vaciamiento y eso implica que no hay ningún tipo de portador en esa zona de vaciamiento y por lo tanto no hay corriente. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, aquí es donde vamos a meter un poco de ruido. Las palabras, ahora sí que los que generan estos dispositivos se las proporcionan en función de algo que está pasando, ¿sí? Entonces hay una analogía, jóvenes, una analogía. Analogía quiere decir que es algo que lo puedo yo comparar indirectamente uno con respecto al otro. Esa es una analogía, o sea, lo que quiere decir analogía. Bueno, la analogía directa de este dispositivo sería el concepto, fíjense bien, de una llave, aquí vamos a poner, de una llave de agua, ¿sí? Entonces, si alguien me puede decir, entre este sistema hidráulico, ¿qué comparativa sería con respecto al JFET que estamos viendo, según sus nombres de cada uno de ellos? El que no pierde, pues es el drenaje, ¿verdad? Este es el drenaje, es por donde se va el agua, ¿sí? Entonces, esta no hay pierde, que sería esta terminal.
Y las otras dos, ¿cómo las definirían ustedes? La llave es la compuerta. La llave, o sea, esta parte, o sea, las llaves que abren y cierran, ¿estamos de acuerdo? También, esa sería la compuerta. O sea, si yo abro el grifo, o sea, como dicen, abre la llave, pues es darle vueltas y entonces ya pasa el agua. ¿El agua qué sería para ustedes? ¿O quién sería? El flujo de electrones. ¿Sí? ¿Y eso quién lo proporciona? ¿La corriente? Sí, pero ¿quién la proporciona? La fuente. La fuente. La fuente, exacto. Entonces, fíjense bien, va a haber una fuente, espero que no se confunda con esto, déjenme borrar. Aquí está. Que no se vaya a confundir con la rayita de arriba, que no tiene que ver nada. Entonces voy a bajar aquí el rayito y acá viene. Voy a darle vuelta, aunque se vea muy feo, pero es... Y entonces aquí vendría mi fuente, que sería precisamente el agua que viene, ¿verdad? Entonces aquí viene proporcionado por una fuente de voltaje. Ese es en principio lo que nosotros tenemos como lo que es la batería, como si fuera un tinaco de agua o lo que sea un recipiente con agua, y en función de la cantidad que tengan de agua es la diferencia de potencial, y dependiendo de la cantidad de corriente que circule, pues es el chorro, puede ser un chorro poquito o un chorro grandote, todos. Entonces, esta fuente, jóvenes, en mi circuito se llama BDD, así se llama. Y fíjense, le estoy polarizando el drenaje positivo. Y fíjense, la fuente para mí, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Quién sería? Ya definimos el agua, o sea, el agua, ¿sí? Ya definimos la compuerta, que es la llave. Ahora, el drenaje, ya sabemos que es este. ¿Y la fuente quién sería? Como concepto de fuente. Pues la fuente, ¿no? ¿Perdón? La fuente, la S. Sí, sí. La Precisamente salida está del grifo. la analogía entre esto y una llave y un drenaje. Pues la fuente, jóvenes, sería lo que sería la apertura de la llave, ¿sí? Si es una apertura pequeñita, pues va a salir poquita agua, aunque la puedan controlar, bueno, pues van a poder controlar poquita agua, o si esto es muy grande, pues va a salir mucha corriente. Entonces, en este caso, como nombre que le dan, que es la fuente, esta sería esta parte. Pero si se fijan, jóvenes, como analogía, ¿qué es lo que no encaja? Y lo vamos a poner. Entonces la fuente vendría conectada así. Entonces, ¿qué es lo que no encaja, jóvenes? ¿El drenaje? A ver, dígame, o sea, complete, o sea, entre esto que yo estoy describiendo y esto, ¿qué es lo que no está? No es que no esté bien, sino que no encaja. Encaja es que no son tan parecidos, o más bien no son parecidos.
¿En qué no se parecen, pues? En que a través del drenaje entra el flujo de electrones y en la analogía es por donde sale. Exacto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí, y ya se dieron cuenta por qué la analogía en nuestro caso no es válida, porque seguimos en esto que hemos hablado, que es el concepto teórico. El concepto teórico grave entre lo que realmente sucede en un dispositivo es que vean aquí, debido a la corriente convencional, la corriente, hagan de cuenta que sale del drenaje, ¿sí? Porque va a venir de más a menos. Ese es el gran error de esta analogía. Esta corriente va a venir de drenaje a fuente. Es como decir que el agua sale del drenaje y entra a la llave, por considerar esto la corriente convencional. Esto tiene toda validez cuando ustedes toman la corriente real, que va de menos a más. Entonces sí, de menos a más quiere decir que sale de la fuente y llega al drenaje, todos. Pero volvemos a repetir, se utiliza esta analogía en principio para que vean el concepto de cada una de las partes del JFED. Y se entorpece debido a que utilizamos en todo lo que nosotros vemos en teoría, utilizamos la corriente convencional, que va de más a menos. Y eso hace que entonces esta analogía no sea como tal, ¿sí? Pero el concepto es el que yo quiero, por eso decía que a veces metemos ruido, pero ese concepto yo pienso que se les queda más grabado saber lo que hace como nombre con puerta, pues es como un grifo, ¿eh? Es una llave que va a controlar a quién, a la corriente que va a circular, ¿sí? Como corriente convencional hay que empezarla a trabajar, que va a venir de drenaje a fuente, corriente convencional. Ya por último, ya no lo voy a nombrar, la corriente real es de menos a más. ¿Todos? Profe, Entonces, esta corriente, jóvenes, esta corriente que entra aquí, se llama ID y va a salir como IS. ¿Sí? Y fíjense bien, vamos a empezar a ver cómo se polariza mi JFET. En esencia, yo voy a empezar a trabajarlo así como está, pero fíjense bien, aquí, ya dejen borrar esto de la... ¿Sí? Esa no es una analogía que a veces ayuda o a veces entorpece, bueno, pero así está. Entonces vamos a ver, jóvenes, que así está polarizado entre drenaje y fuente. Y fíjense bien, en este caso yo voy a poner en cortocircuito la compuerta con la fuente. Y este es mi punto de referencia. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, cuando está así, este es mi VDD, entre estas terminales, desde aquí hasta acá, ese va a ser mi VDS, medido en las terminales. Entre drenaje y fuente, ese voltaje se va a llamar VDS, ¿sí? Entonces aquí, entre las terminales de compuerta y fuente, se va a llamar como ese voltaje, VGS.
Y en este caso, ese VGS, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este VGS? Si yo mido de aquí a acá, ¿cuánto me diría? 0. 0, exacto. VGS igual con 0. ¿Sí? Fíjense bien, yo para que empiece a ver cómo funciona, tengo que hacer este arreglo, o sea, esta configuración con una fuente que puede ser variable. Cuando yo pongo una flechita en la fuente, quiere decir que puedo variar el voltaje, ¿sí? Ahora fíjense bien. Internamente, pongamos que yo le ponga un voltaje de 2 volts, ¿sí? O sea, 2 volts entre drenaje y fuente. Si eso yo lo veo, jóvenes, voy a poner aquí otra imagen. Y tengo ¿sí? Y tengo yo aquí aplicado, ¿sí? Aquí tengo mi VGS, vale 0, y por lo tanto la corriente de compuerta también vale 0. Todos, esto es 0 volts y 0 amperes. No hay corriente. Este es material N y este es material P. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico, fíjense bien, si yo le aplico con esta fuente VDD, aquí le aplico más 2 volts, ¿sí? Aquí hay 0 voltaje. Entonces, de aquí a acá hay 2 volts. Entonces, internamente, jóvenes, perdón, internamente, o sea, aquí repitiendo porque no habíamos visto la imagen, yo estoy poniendo exactamente lo mismo que puse aquí arriba, pero yo lo que quiero a dar a entender cómo es el concepto de la zona de vaciamiento, cómo se comporta esa zona de vaciamiento. Y la pregunta es, ¿en qué parte la zona de vaciamiento, por decir algo, es más grande que la otra y por qué? Vamos a pasar lista, Juan. La pregunta es, ¿cómo sería el comportamiento de la zona de vaciamiento en función de este voltaje a través del canal? Anastasio Montaño, Presente, profe. Arismendi Rivero, Presente, profe. gracias. Ayala Cruz, Barragán García, Presente, profe. gracias. Bazán Gloria, Presente. Castro García, Presente. Sorreño Torres, Presente. Luz Lara, Presente. Domínguez Franco, Presente. Fabián López, Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo, Hernández Bautista, Presente. Hernández Labastida, Presente, profe. gracias. Herrera García, Presente, profe. gracias.
López Aguirre, Presente, profe. gracias. Martínez Hernández, Presente. Mejía Elías, Monterrubio Mares, Presente, profesor. gracias. Moreno Domínguez, Presente. Moreno Martínez, Presente, profe. perdón, Moreno no lo Martínez. entendí. Presente, profe. Ay, joven. Junciño Gómez, Presente, profesor. gracias. Palacios de Alba, Rodríguez Herrera, gracias. Rodríguez, Presente. Romero Mendoza, Presente. Sebastián Cruz, Presente, profesor. gracias. Soberanis Rodríguez, Presente, profesor. gracias. Solís Hernández, Presente, profe. gracias. Vergara Muñoz, Presente, profe. gracias. Villeda Salvador, Presente, profesor. gracias. Yepes González, Presente, profe. gracias. Zamora Romero, Presente, profesor. gracias. Solozábal Sánchez, bueno, ya pasamos lista. Pues Profesor, ahora sí, díganme, ¿qué pasa, jóvenes, con respecto a la zona de vaciamiento? Yo pregunto, imagínense, o sea, la pregunta es, entre este punto y este punto, el voltaje, ¿cómo se presenta en cada zona de esta barra de silicio? O sea, se está aplicando un voltaje VDS de 2 volts. Y entonces, para ustedes, qué se imaginan ustedes que sucede entre este punto del drenaje a fuente? Exacto. Todo esto es como si fuera una resistencia, una resistencia. Esa resistencia va a variar en función de quién. Pues aquí, jóvenes, aquí, como una barra, ¿verdad? Si yo tengo forma de medirla, aquí a lo mejor tendríamos un voltaje de 1.5 volts. Aquí, a lo mejor ya de 1 volt, ¿sí? Y aquí, a lo mejor de 0.5 volts, ¿sí? O sea, a lo que quiero darles a entender es que cada vez que es como si fuera una resistencia, no como si fueran, sino que presenta una resistencia y en cada segmento va a tener diferente caída de voltaje. Eso hace, jóvenes, que la zona de vaciamiento sea más grande en la parte que esté más pegada a la parte positiva y menos, entonces se hace una zona de vaciamiento así, jóvenes. ¿Todos? Esta es la zona de vaciamiento y se va cerrando en forma de cuña, porque esta zona de vaciamiento está más positiva que esta, ¿sí? Por eso es que la zona de vaciamiento crece de esa forma, ¿sí? Ahora fíjense bien, lo vamos a poner ya como debemos de empezarlo a ver. Entonces yo tengo mi barra de silicio,
que dijimos que en este caso es de material N, ¿sí? Tenemos nuestros materiales empotrados, en este caso serían de material P. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos nuestra fuente. Aquí ya lo estamos polarizando. Pongo, dijimos que este es nuestro drenaje, fuente y compuerta. Lo vamos a conectar así. Y dijimos que entonces mi voltaje, este es más, menos, y es mi voltaje VDS, proporcionado por VDD. Y aquí, fíjense bien, va a venir el voltaje VGS. ¿Sí? Entonces, en principio, vamos a poner que ese voltaje VGS sea igual con 0 volts. En esta condición, jóvenes, que la compuerta fuente valga 0, es el cablecito que va para atrás. Entonces aquí viene una corriente ID, que va de más y sale por fuente, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué conclusión sacan, jóvenes? Cuando la compuerta VGS está cortocircuitada, que quiere decir que el voltaje VGS vale 0, prácticamente va a ser toda la corriente que va a circular. Y fíjense bien, si nosotros pudiéramos hacer esto en el laboratorio, ¿sí? Este circuito, si yo lo llevo a cabo, y fíjense bien, aquí vamos a obtener la primera curva característica de mi dispositivo, ¿sí? Este es el eje de mis curvas de salida, o sea, de mis curvas del dispositivo. ¿Este quién sería y este quién sería, jóvenes? En función de este circuito. ID. IS. ¿Dónde? Sería ID por BDS. Exacto. Este sería BDS, que es este voltaje, y la corriente máxima, o sea, la corriente que está circulando ahorita, que sería, normalmente en los libros nada más ponen ID. Nada más hago esta aclaración para de aquí en adelante no se pone, no sé por qué, fíjense, pero nada se pone ID, pero de hecho es IDS. No sé si sea por obviar tiempo, no sé, pero en la mayoría de los libros nada más aparece ID. Y aquí se ve que la corriente ID que entra por el drenaje, pues tiene que salir por la fuente. No hay ninguna otra forma en que la corriente se desvíe. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, ese es el primer concepto que debemos de empezar a ver. Cuando yo empiezo a variar mi VDD, imagínenselo, vamos a empezar a tener esta parte. Esto para mí, ¿qué representa? O sea, ¿qué me está dando como significado esta respuesta de mi curva de salida de mi JFET?
Si Que yo veo mientras esta parte, ¿dónde? Que mientras más sube el voltaje de ese, más va a subir la corriente de ese. Entonces, ¿qué Ok. me está representando? Pues que la resistencia es muy Una pequeña. resistencia. O sea que esto, está bien lo que dice, que esto está representando que tiene una resistencia, que es la resistencia propia del canal, todos, pues eso tiene esta pendiente. Ahora viene un concepto que ya todo el mundo debe saber. Si esta pendiente estuviera así, su resistencia, ¿cuánto valdría? 0. Ándele. Y si está así, o Muchísima. sea, circuito abierto, ¿eh? O sea, sería muy alta. Todos. Entonces, esta parte de aquí, jóvenes, me está diciendo que es la resistencia propia del canal, ¿sí? Y va a llegar, fíjense bien, va a llegar a un punto de inflexión. El concepto de punto de inflexión es donde cambia su trayectoria la curva, ¿sí? Entonces, viene aquí y hace esto, jóvenes. Cambia y va a hacer esto, jóvenes. Cuando mi VGS, Alexa, silencio. Cuando mi VGS vale 0. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, a ver si alguien me puede decir, viene subiendo, quiere decir que empezamos a meterle un BDS y empieza a aumentar, y lo que está aumentando es que el valor óhmico y a la vez está subiendo la corriente de drenaje fuente hasta un punto de inflexión. Este punto de inflexión, si yo lo relaciono con el BDS, ese se llama BP. Este voltaje BP aquí lo vamos a poner, se llama voltaje en inglés de pinch off. ¿Sí? De pinch off. Nosotros lo vamos a conocer este voltaje en nuestro idioma como el voltaje de oclusión. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasó aquí, jóvenes? Esta corriente, jóvenes, ¿por qué varía? Debido a que el transistor funciona como una resistencia. Exacto. Pero ¿qué parámetro estamos variando en este circuito? Para que varíe la La fuente. resistencia entre drenaje y fuente. La fuente de voltaje. Exacto, la VDD la estamos variando, jóvenes, se dan de cuenta que le vamos variando el voltaje. Entonces eso hace que cada momento que yo voy aumentando el voltaje, va subiendo ¿qué? O sea, la pendiente es un NR, que es la característica de una resistencia, pero llega a un valor, este valor, jóvenes, es el generado, esta corriente que yo voy a poner que se llama IDSS, esta corriente IDSS quiere decir que es la corriente de drenaje fuente en saturación. Es la máxima corriente que va a poder circular en mi dispositivo. Pero eso nada más sucede cuando mi VGS vale 0. Mucho ojo, jóvenes. Entonces, la máxima corriente se genera cuando en mi compuerta prácticamente está en 0. ¿Todos? Y en el punto de inflexión se genera un dato muy importante que se llama BP, que es el voltaje
de oclusión o voltaje de pinch-off. ¿Qué se entiende como voltaje de oclusión? Ese voltaje de oclusión, jóvenes, acuérdense que esto, yo voy variando mi VDD y la zona de vaciamiento empieza a crecer en ambos lados igualito. Sigo variando el VDD y sigue aumentando la zona de vaciamiento. Sigo variando. Y llega un momento, jóvenes, en que prácticamente se tocan ambas zonas de vaciamiento. No se cierra el canal, sino nada más se tocan. En ese momento, jóvenes, es el potencial más grande, la parte por donde va a pasar mi corriente, ¿sí? Mi corriente es muy pequeño y por lo tanto esa va a ser mi corriente máxima, porque es el momento en que mi VDD es el máximo, ¿sí? Es el máximo voltaje aplicado antes de que se cierre mi canal. ¿Qué pasa en el momento en que ya pasa la zona de oclusión? O sea, esto se llama voltaje de oclusión o pinch-off. Aquí también tenemos que hacer la separación, jóvenes. Este voltaje, fíjense, aquí lo vamos a poner, se llama voltaje de pinch-off, de oclusión, o de estrangulamiento. Entonces, ustedes, en nuestra forma de que llevaban las palabras, cuando a alguien le dicen la estrangularon, ¿qué pasa con esa persona? La apretaron muy fuerte. O sea, la estrangularon, quiere decir que le cerraron tanto la conducción del aire, pues que dejó de existir porque le quitaron la entrada de aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso se cerró. En nuestro caso, jóvenes, esa palabra, y así la ponen, ustedes pueden verlo en el libro, no concuerda con el concepto que nosotros tenemos de la palabra de estrangulamiento. En este caso exclusivo del JFED, cuando se dice que estamos en el voltaje de oclusión, en este momento se dice que prácticamente las zonas de vaciamiento prácticamente se están juntando y es el momento en que generamos la máxima corriente y se comporta mi dispositivo como una fuente de corriente, veanlo. Eso nada más sucede cuando mi VGS es igual con 0. Entonces, fíjense bien, este voltaje de pinch-off es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a definir, entonces generamos, esto es lo que quiero que quede para el próximo lunes. Y de favor, jóvenes, a ver si pueden darle una lectura a lo que estamos viendo como principio, el transistor de efecto de campo, ¿sí? Tanto en el Boyle-Star como el Freud o como el Malvino, los tres de diferente forma lo están viendo, ¿sí? Entonces, esta es mi curva característica de salida en esta posición, ¿sí? Entonces generamos, fíjense bien, esto es el nivel de saturación. De saturación, ¿sí? O sea, no hay corriente arriba de esta IDSS, ¿sí? Fíjense bien, aquí vamos a poder dividir a partir de esta línea punteada del lado izquierdo, de este lado,
es la resistencia del canal, aquí vamos a poner. Resistencia del canal. De este lado, ¿sí? Bueno, perdón, de este lado. Resistencia del canal. Y de este otro lado, ¿sí? De este otro lado, perdón, sería este. Del lado derecho, ¿sí? Sería ¿quién? Esta se llama, bueno, es la región de saturación. Fíjense bien, este es el nivel de saturación y esta región se llama la región de saturación. ¿Todos? Entonces, este punto, jóvenes, que dijimos que es el BP, pero es la resistencia en incremento debido al estrangulamiento del canal, ¿sí? Entonces, este llegó hasta aquí y aquí hubo el punto de inflexión debido al estrangulamiento. Y volvemos a decir, estrangulamiento es que prácticamente se está cerrando el canal, no está cerrado. Y por este motivo generamos la máxima corriente y esa corriente se va a llamar IDSS. ¿Dudas? Profe. Bueno, entonces fíjense bien. Entonces, ya nada más para terminar. En ese momento, jóvenes, con una fuente BDD y lo que está sucediendo, este es su equivalente de este circuito, ¿cómo quedaría? Como un transistor BJT donde la corriente de base es igual a 0. La corriente de base vale 0. En ese momento, usted me dijo, cuando la corriente de base vale 0, mi transistor entonces, ¿cómo estaría trabajando? Bueno, la corriente, traslademos nada más el concepto de esta curva es semejante a la del transistor. Entonces aquí sería el voltaje de ¿quién? El voltaje de colector emisor y la corriente de colector. Y cada una de ellas es la corriente de base. Usted me está diciendo que cuando la corriente de base vale 0, ¿sería este el caso? No, porque cuando la corriente de base vale 0, mi transistor está en la región de corte, a diferencia de este. En esta condición se está comportando como una fuente de corriente. Es la máxima corriente, jóvenes, que va a poder generar. Es al revés de lo que está usted pensando. En un transistor bipolar, para llegar a este estado, la IB es muy alta, es muy alta. Entonces aquí vamos a ver que el comportamiento de este circuito es como si fuera una fuente de corriente, ¿sí? Entonces decimos que la ID es igual a la IDSS. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar su hoja un poco, por favor? Sí, perdón. Este símbolo, fíjense bien, si yo a una fuente de corriente, o sea,
yo tengo una fuente de corriente, se la aplico a una carga, ¿qué me generan en las terminales de mi carga? Este símbolo es una fuente de corriente. Si yo le meto una corriente a una carga que normalmente es una carga resistiva, entre las terminales de esa carga resistiva, ¿qué mido? Voltaje. Claro. Y eso es este concepto, ¿cómo se llama? ¿Ley de Ohm? Repasen, por favor, jóvenes. Este es un Thevenin y el otro, este es un Norton, este es un Norton. Y el otro que vemos con una fuente de voltaje y una resistencia es un Thevenin. Entonces el Thevenin genera una fuente de corriente y un Norton, una fuente de corriente, genera un voltaje. Todos. Hay que retomar otra vez lo que es el teorema de Thevenin, como concepto, que es el voltaje de Thevenin y el voltaje y la corriente de Norton. ¿Todos? Entonces vamos hacia allá, jóvenes. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, jóvenes, pues ahí vamos, muy despacio, pero ahí vamos. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena tarde y un fin de semana. Gracias, Igualmente. Hasta luego.